mis amigos y hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Colosenses el capítulo 1. Padre, te pedimos que nos hables, que toques nuestros corazones, que nos permitas crecer y que tu palabra haga la obra completa en nuestras vidas, Señor, para que sigamos atesorando lo que tienes para nosotros, siendo transformados de gloria en gloria a través de la revelación maravillosa de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este devocional Avivando la verdad de Jesucristo. Recordemos que Pablo, al escribir la carta a los colosenses, se encontraba preso en Roma. Y allí escribió 4 cartas. Escribió la carta a los Efesios, que ya la estudiamos, a los Filipenses, que ya la estudiamos, acabamos de terminarla, esta carta a los Colosenses que estamos iniciando y la carta a Filemón. Los enviados de Pablo están allí en cada una de las cartas. En Efesios envió a Tíquico, era el responsable de llevar la carta a Éfeso. En Filipenses, Epafrodito. Aquí en Colosenses está Epafras en el versículo 7. Y Filemón fue Onésimo el encargado de llevar la carta. Pablo se debatía entre la secta de los esenios, quienes estaban poderosamente arraigados allí en la sede de Colosas. Esta secta nace a raíz de la rebelión de los macabeos, cuando se levantaron los judíos en tiempos de Antíoco Epífanes, cuando este hombre decidió profanar el templo de Dios sacrificando un cerdo. Esto generó que se levantaran los macabeos y de una manera tremenda controlaran dicha zona. Esto fue tan tremendo y tan plausible para los judíos que hasta hoy se celebra una festividad en su nombre, y es la festividad del Hanukkah, donde durante 8 días hacen la fiesta de las luminarias, haciendo alusión a estos hombres quienes les consideran a tal fecha héroes. Si en esta época se recuerda de esta manera a estos hombres, ¿cómo sería en aquella época la influencia que tenía en la iglesia de Colosas? Pero la secta de los esenios tenía 3 situaciones tremendas. Lo primero es que ellos habían hecho una doctrina en una creación especulativa. Lo segundo es que ellos caminaban en ascetismo y libertinaje. Y lo tercero es que eran los aristócratas sabios de la época. Y contra esto se debatía Pablo al presentar la defensa del Evangelio. Contra la creación especulativa, los esenios decían, o se apoyaban en una filosofía griega derivada del panteísmo de Demiurgo, que lo único que significaba era que Dios no era más que un ente que había creado el impulso del universo. Pero ante esta profunda, errónea doctrina, Pablo hace tremenda revelación de los versos 15 al 19 y quiero que la atesoremos en nuestro corazón. Él es la imagen del Dios invisible, habla de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miremos que allí no se escapa nada del Señor Jesucristo, ni lo visible ni lo invisible, ni lo natural ni lo sobrenatural, ni lo pasado ni lo presente ni lo futuro. En Jesucristo está toda la creación. Toda la creación depende de Jesús. Por lo tanto, no existe una creación especulativa. Existe Jesucristo. La palabra nos dice que nosotros, si alguno está en Cristo, nuevas criaturas somos. Somos su nueva creación. Y esto Pablo lo dice con tal claridad que no queda otra opción más que rendirnos a esa verdad absoluta. Contra el ascetismo y el libertinaje, durante el cual caminaban ellos. De la doctrina anterior, para hacer una aclaración, aquel que termina pensando o que da posibilidad a esas creaciones especulativas va a terminar siendo un cristiano apóstata o hereje. En el ascetismo y el libertinaje, que era el otro rol de esta secta esenia, Pablo dice el maravilloso verso 24, esta secta caminaba en esta situación. Y contra el ascetismo y el libertinaje, que no es otra cosa más que tener la Biblia en la mente, pero vivir en la libertad del pecado de nuestro cuerpo. Con esta frase, como soy salvo, vamos a darle placer al cuerpo. Terminaban haciendo todo lo desagradable delante del Señor.
Contra esa manera de vivir, Pablo nos deja este verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué? ¿Me gozo en lo que padezco? ¿Cómo puedo yo gozarme si estoy padeciendo? No tiene nada que ver con lo que me enseñan, pero es la vida en el Señor Jesucristo. Tú y yo somos llamados a ser mártires por causa de la fe, por causa del Evangelio, porque este es un mundo caído, es un mundo lleno de tinieblas que no quiere saber nada de la palabra del Señor. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y esa es la realidad, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que esto significa. Cuando nosotros tomamos la decisión de vivir como ascetas o libertinos, terminamos siendo cristianos sensuales o hedónicos, como pasaba en la iglesia de Corintios en la primera carta, capítulo 3, versículo 3, una iglesia carnal. Pero el otro error que tenía esta secta de los esenios era una sabiduría de aristócratas. Y contra esto Pablo nos dice aquí el versículo 28. Pablo termina diciendo, ¿a quién anunciamos? Hablando de Jesucristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando tú y yo simplemente tenemos la Biblia en la cabeza, pero no la vivimos, no permitimos que ella nos transforme, terminamos siendo cristianos filosóficos o ritualistas. Pero no pasa nada con nosotros y mucho menos impactamos a otras personas en nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo avivar la verdad de Jesucristo? De la manera que Pablo nos lo presenta en el Evangelio y el Señor a través de su palabra. Pablo hacía oración por estas personas y note las características de esta oración de los versos 3 y en el verso 9. En el verso 3 Pablo dice así, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo oraba siempre de una manera constante y genuina por los hermanos, por toda persona. Y en el verso 9 nos lo confirma allí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y miren las peticiones tan especiales de Pablo. Qué bueno sería que nosotros oráramos por otras personas de esta manera, incluso por nosotros mismos. Qué especial sería que las personas que no conocen del Señor, o aquellos que no crecen en la fe, o aquellos que están deslizándose hacia doctrinas erróneas, pedirle al Señor, Padre, haz que sean llenos del conocimiento y de toda sabiduría, incluso para mí mismo. Padre, hazme lleno de tu conocimiento y tu sabiduría, como aquí Pablo lo hacía en el verso 9. Orar para que anden y andemos de manera digna en toda buena obra, como nos dice aquí el verso 10a. Dice, y pedir que seáis llenos para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y qué bueno pedir también que crezcamos y que crezcan las personas en el conocimiento de Dios, como nos dice el verso 10b. Qué especial como oraba Pablo, siempre de una manera genuina, pidiendo por la llenura de ese conocimiento, pidiendo por andar digno en toda buena obra y en crecimiento espiritual. Pero Pablo también tenía o presentaba el Evangelio de una manera certera, guiado por el avivamiento de Dios, del Espíritu Santo en él mismo. Presentaba el Evangelio con gozo. Mira lo que nos dice el verso 12. Nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. El gozo no iba desligado de la oración, ni iba desligado de la relación con nuestro Señor Jesucristo. Era un gozo real y visible en la vida de Pablo. Las otras características de este gozo es que él tenía una mirada en lo eterno. Aquí lo dice el verso 12 y el verso 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y este gozo venía directamente administrado por Dios mismo. El verso 24 nos lo dice allí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Oración, gozo real de Pablo proveniente de esa relación con Dios y por supuesto el testimonio de Pablo. Y este testimonio también allí aparece el ejemplo de Epafras y de la misma iglesia de Colosas. En el verso 8 nos lo dice allí. Dice que nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es un amor guiado por Dios. Es un amor ágape, entregado por Dios a nosotros mismos, que primero fue revelado a través del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y de esta manera podemos amar a otros hermanos, amar a personas que incluso nos hagan daño, que sean contrarios al Señor Jesucristo. Y esa es la realidad del Evangelio. Cuando tú amas a alguien, no le ocultas la verdad. Cuando tú amas a alguien, eres capaz de llamarlo aparte, exhortarlo, animarlo y mostrarle su error para que se arrepienta y camine verdaderamente en el Señor. Ese es el amor verdadero bíblico y es el único amor que existe realmente y que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Pero también permaneciendo en Jesucristo era este testimonio. Miren cómo empieza la carta en el verso 2 en el saludo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros. Para que tú tener buen testimonio, lo que necesitas es tener a Cristo en tu corazón. Si no te has arrepentido, si aún dudas que Jesucristo sea Dios y tu Señor y Salvador, y no has hecho una oración entregando tu vida al Señor, no has hecho una decisión de fe dando tu vida al Señor para obedecer el Evangelio, no puedes estar en Cristo Jesús. El verso 27 también nos dice allí, nos dice a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, el Señor dirigiendo mi vida. Y en el verso 28 termina Pablo diciendo también allí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este testimonio es en Cristo Jesús, el Señor dirigiendo mi vida, dirigiendo mis pasos. Y finalmente el testimonio era por el trabajo que Dios obraba en mí. El verso 29 Pablo termina diciendo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, menguando para que Él crezca. ¿Cómo puedo yo presentar el Evangelio, avivando la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Pablo nos lo ha mostrado, el Señor nos lo ha mostrado a través de la carta a los Colosenses. Maravillosa carta, a través de la oración, una oración constante y genuina, pidiendo por la llenura del conocimiento y toda sabiduría, por andar dignos y en toda buena obra, y creciendo, madurando en el conocimiento de Dios, caminando con gozo, no un gozo fingido, sino un gozo que viene ligado a la oración, un gozo porque estamos mirando a lo eterno y al eterno, y un gozo que es administrado por Dios, y un testimonio evidente por el amor de Cristo en mí a través del Espíritu Santo, un gozo por permanecer en mi relación con Cristo, y un gozo dado por el trabajo de Dios en mí cuando yo menguo y Él crece. Padre, gracias por lo que nos has hablado a través de la carta a los Colosenses. Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de hablar, y permítenos, Señor, avivar la fe en nosotros y a través de nuestro testimonio, de nuestras vidas, poder impactar a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Maravillosa semana para todos.